Este va a ser un video difícil de digerir, pero ¿sabías que tú vives en un mundo donde estás destinado a ser pobre? Así es, en el sistema actual que vivimos va a ser casi imposible que tú llegues a la riqueza. Y si tú eres uno de los afortunados que llegó a heredar mucho dinero o ganarse el dinero al azar, pues lo más probable es que lo pierdas. Así es, el 80% de los mejores atletas, después de haber ganado millones en sus carreras, declaran bancarrota tan solo 2 años después. Y cuando se trata de las personas que ganaron la lotería, el 70% acaban declarando bancarrota. Así que aunque tengas mucha suerte y llegues a ganar dinero, lo más probable es que acabes siendo pobre. Y esto es porque desde que tú eres niño, nuestra sociedad te programa a ser pobre. ¿Me escuchaste bien? Tú estás programado a ser pobre. Todo el sistema educativo, desde la guardería hasta la universidad, te está programando a ser pobre, a que seas un simple empleado que trabaja todo el día y llega a casa a consumir porquerías. Y durante esta vida, la idea es que te reproduzcas y traigas a otros hijos para programarlos a ellos también. Lo peor de todo esto es que tú y todas las personas alrededor tuyo están viviendo esta gran mentira y fuimos programados de la misma manera. Aquí el problema no es que no tengas la capacidad para llegar a la riqueza. Créeme que sí puedes llegar a ser rico. El problema y el obstáculo que te está parando es el sistema. Un sistema que te esclaviza y te mantiene en un círculo vicioso de la pobreza, donde el poco dinero que recibes acaba en las manos de los verdaderos dueños del mundo. O al menos eso era hasta ahora. En este video te voy a explicar por qué tú estás destinado y programado a la pobreza. Vamos a analizar cómo todos los elementos más importantes de tu vida, desde tu educación, tu recreación y nuestra economía, fueron hechos para dejarte pobre. Pero no te desesperes, al final de este video te voy a explicar cómo tú puedes cambiar tu destino y salir de esta programación, de esta versión del Matrix que llamamos la sociedad moderna. Y para poder explicarte esto, necesito hacer referencia a la famosa película Matrix. En Matrix, la humanidad está viviendo en una realidad artificial. A todos los humanos, desde que son bebés, los conectan a una computadora donde viven en un mundo artificial creado por las máquinas inteligentes del futuro para esclavizarnos y usar nuestro calor como energía. Pero Keanu Reeves, el protagonista de la película, logra escapar y liberarse de dicho mundo artificial creado por las máquinas. Y su deber es pelear contra las máquinas para liberar a todos los otros humanos. Ahora, déjame decirte algo. Matrix no es una película de ciencia ficción, es una metáfora sobre nuestra sociedad. Eso nos lleva al primer elemento y es la programación del cerebro humano. El ser humano es el producto de miles de millones de años de evolución. Nosotros hemos llegado a conquistar el mundo al producir nuestra propia comida, al domesticar animales para nuestro beneficio y hemos llegado a construir maravillas tecnológicas capaces de llevarnos hasta el espacio. Y a pesar de ser tan creativos e inteligentes, nosotros también somos altamente programables. Es decir, si tú crías a un ser humano a creer o hacer ciertas cosas, en cuestión de años este ser humano va a aprender dichas creencias o comportamientos. Y desde que nosotros somos niños, casi todos seguimos la misma trayectoria de aprendizaje. Empezamos nuestras vidas yendo a una escuela primaria y luego terminamos la secundaria a los 18 años. Y muchos de nosotros continuamos a la universidad para aprender aún más. En total, tú te pasas los primeros 18 años bajo esta programación. El supuesto propósito de dicho sistema es de educarnos para el mundo real. Pero el origen de dicho sistema educativo es mucho más maligno. El sistema educativo actual fue creado en Alemania en los años 1700 para forjar buenos trabajadores para las fábricas. En la revolución industrial nosotros fuimos de ser granjeros a trabajar en fábricas. Y los dueños de las fábricas necesitaban empleados que iban a seguir órdenes, a trabajar con un horario específico, a hacer tareas aburridas y a respetar la autoridad del jefe. Y antes los dueños de las fábricas podían educar a dichas personas a latigazos. Pero se fueron dando cuenta que es mucho más eficiente educar a estos trabajadores desde niños para programarlos a ser buenos empleados. Y de ahí surge el sistema educativo, un sistema que simula un ambiente laboral como el de las fábricas. Aquí tú tienes que llegar a tiempo a la escuela, seguir un horario, seguir las órdenes del profesor y hacer tareas aburridas. El resultado, después de estar sumergido toda tu infancia en dicho sistema, es un humano programado a seguir órdenes, a hacer tareas aburridas y a respetar los horarios.
En simples palabras, un buen trabajador. Y este sistema educativo ahora es universal. En casi todos los rincones del mundo, el sistema educativo es el mismo y es mandatorio. El propósito, nuevamente, es para poder tener una población de trabajadores. Trabajadores que se los compensa con un salario a fin de mes que les sirve para pagar vivienda, el consumo y comprar cosas innecesarias. Eso me lleva al segundo elemento. El salario. El salario es una arma muy poderosa perforada en nuestras mentes. Una vez te gradúas de la escuela, tú sí o sí tienes que conseguirte un trabajo. Y la gran mayoría de los trabajos pagan el salario mínimo o un poco más. Estos trabajos no requieren de educación avanzada o técnica y algunos ejemplos son trabajar en una tienda o en un restaurante. Pero estos salarios mínimos apenas te dan para sobrevivir. Por lo tanto, el sistema te ha convencido que tú tienes que seguir estudiando para conseguirte un trabajo que te paga más al mes. Puedes estudiar en la universidad o en alguna escuela técnica y con ese salario más elevado, tú sí puedes vivir una vida más cómoda que te da la ilusión de libertad. Ponte a pensar, ¿cuántas veces has escuchado a tus profesores y padres que te aconsejan ser un abogado o un médico, pero nunca un inversionista o un emprendedor? Para ellos, ese tipo de profesiones pagan un salario alto y te van a dar paz financiera. Pero esto es lejos de la verdad. La dura verdad es que estos supuestos profesionales son simples trabajadores, unos peones trabajando para los dueños de los negocios. Y en la era moderna, los dueños de los negocios son los nuevos dueños de las fábricas. Estas personas se benefician de la labor humana y te pagan migajas para que tú te sientas cómodo, pero seas dependiente. A ellos les conviene que tú recibas solamente lo suficiente para darte la ilusión de que eres independiente. Pero la realidad es que tú sigues siendo dependiente y lo serás de por vida. Y para que el círculo vicioso siga funcionando para su beneficio, ellos te dan la ilusión que dicho salario va a subir si trabajas más y contribuyes a la empresa. Así que un salario, aunque sea mucho más alto que un salario mínimo, no deja de ser un salario. Tú vendes tu labor y te estás atando a ser dependiente de este pago a fin de mes. Y para poder atarte aún más, nuestra sociedad te incita a consumir cosas innecesarias y a endeudarte a largo plazo. Eso me lleva al tercer elemento y es el consumismo. Para poder verdaderamente despojarte del salario que recibes cada mes, el sistema actual te ha convencido que tú tienes que consumir, que tú tienes que comprarte un auto, tener una casa grande y tener todos los electrodomésticos más avanzados. Mira alrededor tuyo, casi todo lo que ves en la sociedad son cosas materiales y la gran mayoría de estas cosas son completamente innecesarias. Así es, gracias al marketing, la televisión y todo lo que ves hoy en día en las redes sociales, las empresas han llegado a convencerte que tú necesitas de estas cosas para ser feliz. Pero una vez compras estas cosas, esa idea de la felicidad desvanece. Y la solución para mantenerte consumiendo es venderte otro producto que sí parece que te dará felicidad. Y si no tienes dinero para comprarte dichas cosas, pues lo mejor que tú puedes hacer es prestarte dinero. Te venden ilusiones de felicidad al prestarte dinero para ese auto o esa casa. La realidad es que al prestarte dinero te estás metiendo más y más en su trampa. Una trampa que te esclaviza e incrementa tu dependencia salarial. Y créeme que esa felicidad material nunca la vas a encontrar. Es decir, vas a sentir satisfacción al comer comida deliciosa, al consumir sustancias ilícitas o al comprarte cosas materiales para impresionar a los demás. Pero nunca vas a encontrar la verdadera felicidad ni tampoco vas a estar libre de ese trabajo. La realidad de este círculo vicioso es que vas a estar crónicamente insatisfecho buscando esa nueva fuente de dopamina. Pero después de años te vas a encontrar gordo, con mala salud y dependiente de tu salario para pagar tus deudas. Y si crees que yo me estoy inventando todo esto del consumismo, déjame darte un ejemplo real. Cuando la electricidad se convirtió en un elemento importante en nuestra sociedad, los productores de bombillas de luz empezaron a crear bombillas que duraban cada vez más y más. El desarrollo llegó a tal punto que en los años 1920 las bombillas de luz podían durar más de 10 años sin quemarse. Pero los grandes productores de bombillas se dieron cuenta que
si producían bombillas eternas, ellos iban a terminar en la bancarrota, ya que no iban a tener clientes comprando sus productos. Por lo tanto, en el año 1924, en Suiza, los productores más grandes de bombillas crearon un cartel llamado Phoebus. En este cartel se creó un límite de cuánto podían durar las bombillas. Llegaron a un acuerdo que las bombillas deberían ser de menor calidad y que iban a durar como máximo 1000 horas. Al llegar a este acuerdo, las empresas garantizaban su sobrevivencia, ya que siempre iban a tener clientes comprando nuevas bombillas. Ahora, este mismo ejemplo se ve en casi todas las industrias, desde la producción del petróleo con el cartel de la OPEP hasta las medicinas. Casi todos los productos que nosotros compramos son de mala calidad y terminan fallando. Y es por eso que las empresas como Apple, las empresas que venden insulina y hasta las empresas de moda siempre van a estar ganando dinero. Y es aquí que probablemente te darás cuenta que todas las piezas caen perfectamente para satisfacer las metas de los empresarios. Es decir, ellos han logrado crear un sistema educativo universal para prepararte para ser un empleado, sea un empleado que no tiene educación avanzada o un empleado que tiene diplomas universitarios a los que se les paga un poco mejor. Pero siempre vamos a ser empleados dependientes de un salario que el trabajador puede usar para pagar sus gastos necesarios, pero también gastar en cosas de mala calidad que no duran mucho y que te acaban haciendo más daño que bien. Este es el círculo vicioso en el que nos encontramos todos, desde tus padres, tus jefes y todas las personas que ves en la calle. Y precisamente como en la película Matrix, la idea aquí es convencerte que esta es tu realidad. En Matrix, los humanos no saben que existe otra realidad más allá de la simulación, pues en la vida real nosotros creemos que verdaderamente tenemos que seguir este sistema educativo al pie de la letra, conseguirte un trabajo y gastar tu salario. Si no, eres un fracaso. Así que todos hemos sido programados para vivir una vida mediocre. Y esta es la pobreza a la que me refiero. Tú no formas parte del club de personas que sí han logrado obtener libertad financiera, que sí saben cómo funciona la economía y que sí saben cómo manejar su riqueza. Tú, en este sistema, siempre vas a ser un peón dependiente de ellos. Y es aquí que tienes dos opciones. Tú puedes quejarte que los empresarios son unos abusivos y protestar que el sistema es una farsa, pero créeme que la frustración y el odio no te llevarán a ningún lado. La otra opción es que absorbas toda la información que te presenté y lo veas como una revelación, que tú ahora acabas de obtener conocimiento valioso de cómo funciona el mundo y puedes tomar el primer paso para salir de esta programación. Y esto no va a ser nada fácil. Pero ahora te quiero explicar cómo yo estoy saliendo de este sistema lentamente. A los 18 años de edad tuve la revelación que yo nunca voy a tener independencia financiera si no tengo una empresa que genera ingresos o inversiones en empresas que generan ingresos. Por lo tanto, para poder empezar mi viaje, lo primero que yo hice fue aprender a cómo invertir mi dinero. Esto fue en la bolsa de valores, pero también en otras inversiones como bonos o deudas. Y a lo largo de mi educación financiera me fui dando cuenta que yo tengo que aprender sobre las finanzas personales, a cómo empezar una empresa, cómo funcionan los estados financieros y cómo funcionan las deudas. Todo ese conocimiento no te lo van a dar en la escuela, pero lo genial del Internet es que puedes aprender todo de manera gratuita. Y poco a poco fui creando distintas empresas que vendían todo tipo de cosas, desde audífonos chinos hasta vender muebles usados en el Internet. Y ese es otro elemento que no te enseñan en la escuela. En la escuela tú tienes que pasar exámenes en el primer intento, si no, fracasas. Pero en la vida real, las personas que han tenido más éxito son las personas que han fallado miles de veces. Y de eso se trata al emprender y salir del círculo vicioso. Tú tienes que fracasar miles de veces para verdaderamente aprender. Y a lo largo de mi trayecto, después de muchos años, recién en los últimos 5 años, he estado viendo los frutos de todo este viaje. Y esta ahora es mi invitación a que entres a mi canal y explores todo el conocimiento que te doy de manera gratuita. Poco a poco voy a subir más y más contenido que te enseña a cómo analizar empresas, la economía, a cómo invertir y cómo mejorar tus finanzas personales. Ahora, mi pregunta a ti es: ¿cuál de tus amigos o familiares necesita ver este video? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué la economía es una gran mentira.